Bueno, y ahora es el turno de hablar de un tema difícil que realmente a los adultos nos cuesta más abordar que seguramente a los propios adolescentes y a los niños. Vamos a hablar de educación sexual. Existe en la Argentina una ley de educación sexual integral que debe ser cumplida en todos los establecimientos educativos. Vamos a ver si efectivamente esto se da, cómo se instruye a los docentes de manera tal de que se sientan seguros y solventes para desarrollar una temática compleja, muchas veces para los adultos, muchas veces para los padres, que resultan ser inclusive los primeros detractores de esto porque les resulta difícil, porque no les gusta que los maestros toquen temas que resultan de mucha intimidad, que no corresponden, en fin. Los tiempos han ido cambiando y muchas veces esta evolución no corresponde con las creencias de todas las familias y todos estos conceptos culturales tan arraigados que tienen las familias argentinas. Por eso es que quisimos invitar a una especialista en el tema, que ya vamos a estar dialogando con ella, pero esto de alguna manera es como la presentación del tema. La educación sexual es mucho más que hablar de las relaciones sexuales, que hablar de los preservativos, que hablar de cuáles son los métodos anticonceptivos. La educación sexual tiene que ver con las relaciones humanas y de esto vamos a estar hablando. La educación sexual en todos los niveles de la escolaridad es ley en la República Argentina. Por lo tanto, es un derecho. Pero hablamos de educación sexual integral. Esto quiere decir que es mucho más que hablar de las relaciones sexuales, los cuidados o los métodos anticonceptivos. Frente al embarazo adolescente, los noviazgos violentos, la información distorsionada, la educación sexual promueve el diálogo, la reflexión, la información y las decisiones responsables. ¿Cuál es el ámbito adecuado? ¿La familia? ¿La escuela? ¿Ambas? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los docentes dispuestos a incluir estos contenidos? ¿Quién y cómo los ayuda a sentirse más seguros y más solventes? Bueno, y por suerte tenemos una especialista para hablar de este tema, porque en general no se tienen muchas herramientas cuando tenemos que hablar de educación sexual integral, de qué es lo que sucede, de cómo debe suceder, si hay un plan nacional, hay un librito que enseña a los docentes, que enseña a los chicos. Está con nosotros la doctora Graciela Morgade, que es doctora en educación, y hablamos de educación sexual en las escuelas. Bienvenida, Graciela, muchas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, ¿por qué existe una ley de educación sexual? ¿Viene a cubrir qué necesidad y si esto fue definitivamente una necesidad? Mira, probablemente la audiencia haya pensado, cuando vos decías es más que relaciones sexuales, es más que el uso del preservativo, justamente viene a llenar ese hueco, porque no es que no se hablaba de sexualidad antes en las escuelas, pero era la típica clase del aparato reproductor, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, y no sé si recuerdan, a veces el aparato reproductor parecía colgado, vaya a saber de dónde. Y pertenecía a otros cuerpos, no a los propios. Y después del aparato digestivo, del aparato respiratorio, entonces venía el aparato, en realidad, totalmente desgajado de los sentimientos, de la cultura, de la historia. De alguna manera ese modelo fue discutido, porque sería como biologizar, ¿no? Y otro modelo que también fue discutido fue pensar a la sexualidad meramente como un problema. Nos tenemos que cuidar de la sexualidad, entonces prevenir de las infecciones, prevenir del embarazo. Es un poco la información que permanentemente estamos brindando, ¿no? Exactamente, eso es otro recorte que también es parcial, como el biológico, que es parcial, también el medicalizado, y estoy con un doctor y espero que podamos debatir. No, es un doctor especial igual, lo vas a tener más de amigo que de enemigo, quédate tranquila. No, ya me pareció. La idea tampoco es que no exista el modelo médico, sino que el modelo médico es para el ámbito de salud, pero eso también es pequeño, es reducir a la sexualidad. Entonces, es del ámbito preventivo, que es otra herramienta fundamental, pero otra. Pero no se tiene que reducir a eso la ley de educación sexual. Y también coincido con el enfoque que le dabas al principio, que es que tiene que ver con relaciones humanas. Las relaciones humanas se dan en un contexto histórico, en definiciones sobre cómo se es mujer, cómo se es varón, definiciones que a veces son estereotipadas y que generan sufrimiento. Porque los varones, por ejemplo, los chicos púberes o adolescentes que se ven obligados a tener una primera relación sexual
meramente para demostrar que son viriles, que son masculinos, están condicionados por la cultura, igual que las chicas que con frecuencia no se animaban o no se animan a tener un preservativo en su cartera porque pensaban que iban a pensar mal de ellas. Claro, que eran prostitutas, que eran zarpadas, que eran zafadas. Exacto, y esas son cuestiones que entran en el ámbito de la discusión histórica. Por supuesto. En historia, en formación ética y ciudadana, en lengua y literatura, son otras aperturas y la ley, por suerte, para todos los niveles y para todas las materias, establece que hay que hablar de esta diversidad de cuestiones. Graciela, vos planteabas algo muy interesante, que es no hablar de educación sexual estudiando los órganos reproductivos masculino y femenino como dos situaciones disociadas de nuestro cuerpo e inclusive, lo que es más importante, de nuestra sensibilidad, de nuestros afectos, porque la sexualidad está íntimamente relacionada con eso, con lo que nos pasa con el otro, con lo que queremos que suceda con el otro, más allá del acto sexual, sino más bien de las relaciones, como vos bien lo planteabas. ¿A partir de cuándo? Esto es como otra de las grandes preguntas que nos hacemos los adultos, los padres específicamente. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué información se va a brindar a partir de esta ley? ¿Y a partir de cuándo es el momento adecuado? Bueno, esto es creo que es un gran logro de la ley, que si estamos superando este modelo vinculado solo con la prevención del contagio de infecciones o del embarazo no deseado, sexualidad hay toda la vida. Con lo cual la educación sexual comienza a nivel formal en el nivel inicial. ¿Qué pasa en el nivel inicial? Obviamente tiene que ver con el conocimiento, la exploración del propio cuerpo, el reconocimiento del otro, de la otra, el respeto, el conocimiento de los derechos. Todo esto se ve también en el nivel inicial y también se empiezan a discutir los estereotipos. Porque si hay una nena a la que le gusta manejar o a la que le gusta hacer juegos de construcciones, a veces pasa que todavía se la ve como un tanto, entre comillas, varonera, o un chico que quiere jugar a la casita, jugar cocinando, por ejemplo, y eso que hoy en día a nivel social se ha evolucionado en ese sentido. Bueno, sí. Pero también discutir esos estereotipos que llamamos los estereotipos de género, ¿no? Eso también forma parte de la educación sexual. Graciela, ¿qué es lo que suponemos nosotros o qué pensamos si nosotros le ofrecemos una educación sexual a los chicos? Sí, yo decía que además lo hemos debatido en muchos foros. Hay una especie de fantasma de libertinaje, se supone que vamos a empujar a los chicos, a las chicas a tener relaciones sexuales coitales de una manera desenfrenada. Son parte de los prejuicios que hay también frente a la juventud, a las juventudes, a las adolescencias. Realmente lo que se sabe, lo que está estudiado es que todas las políticas integrales en educación sexual en general tienden a reducir no solamente la incidencia de las enfermedades, de las transmisiones de los embarazos, sino también esta presión social por la actividad sexual, ¿no? Y en este sentido, poder trabajar el momento del encuentro como un momento de encuentro entre sujetos que deciden, que cada uno respeta al otro, a la otra, como un sujeto de deseo, sea, como decía el doctor, y lo dijo rápido y yo lo quiero subrayar, sea en una relación heterosexual, sea en una relación homosexual, porque también la ley tiende a visibilizar todas las formas de la identidad sexual. Reitero, pensar que el otro es un sujeto de derechos y un sujeto de deseo, pensar que todo tipo de vínculo tiene que ver con el consentimiento y más que nada con el disfrute que con el padecimiento. Por supuesto. De esto se trata la ley. Y bueno, por eso porque la palabra vínculo es fundamental. La palabra vínculo es como lo más importante y lo otro decanta de ese vínculo. No importa cuánto dure el vínculo, tiene o debe existir un vínculo entre esas dos personas porque hay situaciones que hay que respetar, hay situaciones que hay que escuchar y creo que ya no hay nadie que discuta que la información nos da a nosotros la posibilidad de elegir. Cuanto más información tengamos, más posibilidad nosotros tenemos de decidir sobre las cosas que deseamos o tener la posibilidad de decidir esto ahora sí, esto no, o por qué no. Y hay individuos distintos y hay chicos que crecen también de manera distinta. Claro, lo interesante me parece que la ley también plantea
y coincido, y hay materiales del Ministerio de Educación de la Nación que van en este sentido, y como esto es un programa nacional, insisto, las maestras, los maestros tienen que tener esos materiales, tienen que preguntar a dónde están, porque hay provincias... ¿Cómo se preparan, Graciela, los maestros? En general hay una capacitación, una formación en contenidos específicos, sí. Hay cursos, hay materiales de apoyo, pero básicamente, y nosotras que hacemos investigación desde la universidad lo vemos, lo que se necesita es un equipo docente que trabaje de manera colaborativa y compartida. Primero y principal, no pensando que hay una oposición con las familias, sino un complemento. Las familias tienen sus sistemas de creencias, como vos decías muy bien, sistemas de valores, sistemas de creencias, sistemas religiosos. Por supuesto. Y eso es parte de lo que la ley respeta. Y la escuela como un ámbito donde se encuentran la diversidad, también el ámbito donde hay otros sistemas de creencias, otros sistemas de valores, dentro de un marco que es el marco de los derechos humanos. Digamos, tampoco es todo vale, sino hay un marco de derechos humanos que por suerte cada vez más se están sofisticándose, porque tenemos la ley de identidad de género hace un mes. O sea, y esto también tendría que haber como de alguna manera un intercambio entre docentes y padres para... no para acordar, porque sería muy difícil, pero sí para de alguna manera establecer ciertos patrones y también se tienen dudas desde la casa, poder consultar con la maestra y saber si ella tiene herramientas que nos puede ayudar a nosotras para seguir todos en un mismo sentido, porque esa es la finalidad. Y me parece bien lo que decís, no es pedir permiso, porque tampoco se pide permiso para enseñar la suma con dificultad ni el enfoque de la historia. Estamos en un marco democrático y están las instituciones y están los ministerios, pero lo que me parece interesante, quería poner un ejemplo bastante divertido, porque a veces los chicos, las chicas, y creo que vos lo decías en el corte, llegan a la casa y dicen, hoy hablamos de coito, y la madre se desmaya 8 veces porque, claro, no tuvo inclusive una educación en la cual la palabra coito... Ya la palabra coito parece casi mala palabra. Exactamente. Y me acuerdo de una madre que estaba horrorizada, pero después siguió hablando con la hija y se dio cuenta de que ella era la que estaba proyectando sus fantasías o su desinformación, porque decía que la nena había llegado y dijo, hoy hablamos de sexo oral y de sexo opuesto. Sexo opuesto. O sea, y que ella dijo, primero se había asustado y después dijo, a ver, ¿de qué se trata? Y hay una cantidad de información que no es información, son palabras que están sueltas. Entonces, como decía el doctor, y coincido, los intereses de los chicos, de las chicas, tienen que ver con sus momentos, con sus edades. Hablemos con ellos, con ellas, que seguramente están repitiendo palabras que a veces no llegan a tener una experiencia. Inclusive palabras que vienen de otros compañeros, que a su vez no tienen la información adecuada, entonces estos conceptos se transgiversan completamente y generan, en vez de clarificar una duda, más controversia o mayores miedos o sobre todo, además, cuando llegan los miramos con cara de horror, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, entonces aparece como un halo de lo prohibido o lo que tiene que ser escondido. Y eso, en ese sentido, la educación escolar es el plus que le pone a la casa, ¿no? Decime, ¿quién es el docente que va a dar esta capacitación? ¿Cualquier docente de grado tiene que tener...? En realidad hay, por una parte, y es una buena pregunta porque es la pregunta de la pedagogía, ¿quién enseña a quienes enseñan, digamos, ¿no? Hay algunos cursos que se están haciendo, de hecho se incorporó en la formación docente de nivel inicial y de primario, que se llevó a 4 años, hace 2 años, un espacio específico sobre educación sexual integral. Pero se supone, y en eso estamos trabajando quienes trabajamos en investigación, que en cada uno de las materias de la escuela, es decir, en historia, hay que incorporar en el currículum y en la formación lo que ha sido ya en los últimos 20 años la historia de la sexualidad, la historia de la familia, la historia de las mujeres, la historia de la homosexualidad. Son
otros recortes que se fueron desarrollando académicamente y que ahora se tienen que ir cruzando unos con otros. Claro. Esa es la gran apuesta. Aparte porque el planteo, no entiendo demasiado de educación, pero sería lógico que la maestra que a uno les brinda confianza, que es su maestra de grado, que con quien comparte más tiempo, sea la interlocutora válida para justamente poder ofrecer estos conocimientos, ¿no? Sí, no sé, por ahí todo lo contrario. Pero como esto está tan atravesado por la experiencia personal, familiar, la cuestión religiosa, puede ser que el que esté dando la clase sea totalmente homofóbico, me va a hablar de homosexualidad, ¿y qué me va a decir? Mira, lamentablemente esto está pasando. También está pasando que hay algunos materiales que se produjeron que tienen un enfoque filosófico y ético diferente de la ley. Creo que esto, en principio, requiere una fuerte supervisión del sistema educativo, porque hoy en día nadie puede decir que la homosexualidad es una enfermedad. Nadie puede, o sea, y si lo dice, debería haber una supervisión, claro, debería haber una supervisión de los equipos de supervisión del sistema educativo, debería poder denunciarse, y esto, reitero, todavía es un trabajo cultural mucho más profundo y va a ser más lento. De hecho, se me hace por ahí el prejuicio mío que es muy desigual la información que se le va a dar a un chico en una gran ciudad a un pueblito en el interior. También es cierto, mira, no sé si tanto la ciudad grande o el pueblo, sino hay algunas provincias más arraigadas de lo religioso. Y hay provincias donde no se está aplicando la ley. Y por eso reitero, un programa nacional, los docentes, las maestras, los maestros tienen que demandar, porque los materiales del ministerio, que son muy buenos realmente, están disponibles y tienen que llegar a las escuelas. A veces los guardan en algunos cajones algunos funcionarios o funcionarias. Esto es importante, y es importante también en este punto, hago también un fuerte llamado a que los gremios docentes tomen el tema. Ahora, si yo, papá, sé que no se aplica la ley en la escuela de mi hijo, vivo en Tucumán, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en principio habría que ver cuál es el sistema de instituciones de defensa, porque la Ley de Educación Sexual Integral integra parte de los derechos que hoy en día tienen los niños y las niñas en nuestro país, con lo cual se está violando un derecho. Ajá, y entonces, si hay defensorías o si hay algunas instancias que tengan que ver con la justicia, se puede hacer la denuncia. Digo, para no seguir en el mismo sistema educativo que es el que está excluyendo. Y también hay otra parte que, hay otra pata que tiene que ver con que los diputados y las diputadas provinciales también tienen responsabilidad en que las leyes nacionales se cumplan. Con lo cual también hay una posibilidad, no estoy diciendo que sea exitosa inmediatamente, pero es tener interlocución con los grupos políticos, en particular los legisladores y las legisladoras, y también, y hay otro actor que no nos tenemos que olvidar, que son las organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONGs, los movimientos que tienden a hacer lo que se llama monitoreo social. Yo probaría con esas diferentes instituciones, las defensorías, las legislaturas, los movimientos sociales, los sindicatos docentes, porque, como venimos diciendo, esto es una ley, es un programa nacional que está en el Ministerio de Educación de la Nación, pero además nuestro país firmó tratados internacionales que también están señalando el compromiso. O sea, estamos incumpliendo, estaría incumpliéndose, no solo en la ley nacional, sino una serie de acuerdos internacionales que hacen a una comunidad que consensuadamente y democráticamente va llegando a algunos resultados, ¿no? Bueno, Graciela, gracias por haber venido. Hablamos de educación sexual, tenemos que hacer la pausa, después vamos a estar ofreciéndote todos estos datos, toda esta información, justamente donde vos podés recurrir si tenés alguna duda, si tenés algo que reclamar, espacios gratuitos donde vos te podés comunicar. No te muevas de ahí, ya venimos. Sueño negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese juguito de parcha que te baja la presión.